da y está dispuesto a recibir para dar, pero eso también lo pone en bastante riesgo. ¿Y cuál es mi predicción? Ay. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez acá a GPD MMA. Hoy día para otro video de la serie de análisis del UFC 300. El día de hoy, la previa de la pelea entre Charles do Bronx Oliveira y el armenio Arman Tsarukyan. ¿Qué les puedo decir de esta pelea? Primero, que me parece que de todas las peleas que no son titulares, es decir, donde no hay ningún título involucrado, esta debe ser la que tiene las mayores implicancias para los peleadores que están participando. Estamos hablando del número 1 y el número 4 de la división de peso ligero, las 155 libras, que se enfrentan y donde el ganador sí o sí se garantiza una oportunidad por el título. Y es que no importa si Makhachev, que es el campeón actual, luego pelea con Poirier o con Getji, no tiene ningún sentido hacer que el ganador de Poirier o Arman Tsarukyan pelee con nadie más que no sea el campeón. Así que por eso yo creo que es una de las peleas más importantes y probablemente la pelea a ver en la cartelera. Por un lado tenemos a Charles Oliveira, el brasileño que es el hombre récord. Tiene la mayor cantidad de finalizaciones en la historia del UFC, con 20, y tiene la mayor cantidad de sumisiones en la historia del UFC, con 14. Y estoy seguro que es uno de, si no el peleador más divertido de todo el roster de la organización en la actualidad, y quizás uno de los que más vamos a recordar en la historia del UFC una vez que se retire. Personalmente es uno de mis peleadores favoritos, no solo por el estilo, que les voy a hablar un poquito más adelante, sino por cómo le dio vuelta a su carrera. Recordemos cómo empezó Charles Oliveira. Él estaba en la división de las 145 libras, en el peso pluma, y se le consideraba siempre un sometedor peligroso, pero se hablaba de que no tenía corazón y que no tenía disciplina. ¿Y esto qué significaba? Que se le veían muchas dificultades para hacer el peso, sobre todo en sus últimas peleas, y que también cada vez que enfrentaba adversidad en sus batallas, terminaba pendiendo. Pero en las 155 libras, Charles Oliveira se hizo campeón. Primero que nada, mejoró su striking dramáticamente y empezó a aplicar el estilo del chute box. Sí, el estilo de ese gimnasio que hicieron famosos los peleadores del calibre de Wanderlei Silva o Shogun Rua. Oliveira lo tomó y lo hizo suyo. Y de hecho, hoy por hoy es el mayor exponente de ese estilo, que es atacar con agresividad y estar dispuesto a recibir para castigar. Pero creo que lo más importante fue el cambio que hizo, donde de pronto empezó a demostrar que sí tenía corazón para reponerse ante la adversidad. Basta ver ejemplos como cuando peleó con Chandler en la pelea que se hizo campeón, y Chandler le dio hasta decir basta en el primer round. Incluso Oliveira en un momento, cabeza abajo, casi en posición gateando, esquivando los puñetes de Chandler, para en el segundo round, en menos de 30 segundos, finalizarlo y hacerse del cinturón de las 155 libras. Otro ejemplo contra Poirier. El primer round Poirier le dio hasta decir basta también. Incluso cuando se ve que Poirier empieza el segundo round sonriendo, pero Oliveira se recupera y lo somete rápidamente en el tercer round. Y otro ejemplo, Justin Getji. Getji le hizo 2 knockdowns a Charles do Bronx Oliveira hasta que Oliveira se recuperó, y al cierre de ese primer round, porque la pelea fue cortísima, le dio un recto, lo llevó al piso y luego encontró la sumisión y lo finalizó. Y a esto hay que añadirle la ventaja que él siempre ha tenido de Jiu-Jitsu aplicado al MMA. Definitivamente no es un peleador en el mundo del Jiu-Jitsu del cartel de un Gilbert Burns o de un Damian Maia, pero ha sabido aplicar muy bien el estilo de Jiu-Jitsu al deporte de las artes marciales mixtas. Y creo que esto le ha permitido siempre tener una ventaja contra todos, o debo decir casi todos los rivales que se ha enfrentado. Y esta combinación hace que no sea casualidad que tenga nombres como los que ya les dije en su récord. Victorias sobre Getji, sobre Chandler o sobre Poirier, pero también victorias sobre otros peleadores como Beneil Dariush o el mismísimo Tony Ferguson. Entonces, de un lado, esto es lo que tenemos con el brasilero. Y por el lado del armenio, ¿qué hay? Primero que nada, él representa la nueva sangre de la división y de la organización. Ya les he hablado en anteriores oportunidades de cómo en las 155 libras se han dado estas batallas. Primero, en su momento, Fiziev contra Getji. Getji ganó. Getji representando la sangre antigua y Fiziev la sangre nueva. Hace poquito nomás, en el UFC 299, Poirier versus Benoit Saint-Denis, donde ganó Poirier. Benoit Saint-Denis era la sangre nueva. Y ahora tenemos a un tercer retador, entre comillas retador, ¿no? Arman Tsarukyan contra Charles Oliveira. ¿Cómo viene Tsarukyan? O sea, primero
viene de noquear a Dariush, tal cual como hizo Oliveira en su última pelea, y ha ganado 4 de sus últimas 5. De hecho, la única derrota que tiene fue una derrota por decisión frente al polaco Mateusz Gamrot. Cuando veamos también su porcentaje de finalizaciones, vemos que tiene 33% de victorias por decisión. Y esto me llama la atención porque si vemos su récord, lo que se ve es que él empezó siendo un peleador que ganaba bastante por decisión, pero poco a poco, y desde que entró al UFC básicamente, ha empezado a tener muchas más finalizaciones. Y creo que esto lo hace especialmente peligroso para un peleador como Oliveira, y en un ratito voy a explicar por qué. Y otro punto importante es que estilísticamente es un mal matchup para Do Bronx. ¿A qué me refiero? Si nosotros pensamos en el historial de Oliveira, la última pelea que perdió fue contra el actual campeón Islam Makhachev. Y esa pelea la perdió porque Makhachev fue el único peleador que después de hacerle daño no dudó en ir al piso a finalizarlo. Simplemente fue y lo finalizó. Y creo que Tsarukyan es en ese sentido lo más parecido que Oliveira se va a haber encontrado hasta la fecha al mencionado Makhachev. ¿Por qué digo esto? Porque Tsarukyan obviamente no es un maestro de jiu-jitsu ni nada, pero creo que tiene un grappling y sobre todo una lucha suficientemente buena como para llevar a Oliveira al piso sin entrar en mucho riesgo, e incluso si lo lastima por un knockdown o algo similar, bajar de una manera segura sin arriesgarse a caer dentro del juego de sometimientos del brasilero. ¿Cómo se ve la pelea entonces? En cuanto a striking, evidentemente la ventaja es para Charles do Bronx Oliveira. Me parece que tiene más poder de knockout, tiene mucha más versatilidad porque te puede atacar a distancia, con rectos, con patadas al cuerpo, con patadas a la cabeza, y rápidamente acorta la distancia para atacarte desde el clinch, con codazos a la cabeza o con rodillazos al tronco, y no le preocupa mucho el takedown, por eso es que es tan agresivo. El problema para Oliveira es que siempre está ahí para pegarle su cabeza, no la mueve mucho, y por eso lo suelen lastimar, y creo que eso lo hace vulnerable, sobre todo para un Tsarukyan que, como digo, no tiene una ventaja de striking, pero sí tiene suficiente poder como para lastimar al brasilero. Y en el piso también, o sea, a mí me parece que Oliveira es más peligroso, sobre todo espalda abajo, pero creo que si Tsarukyan es capaz de ser él quien controla los términos en los cuales van al piso, puede encontrar posiciones muy seguras para aprovechar su potente ground down pound y lastimar al brasilero como ha hecho con tantos de sus otros rivales. Así que básicamente para mí la clave está ahí. ¿Puede Tsarukyan decidir si van al piso o no? ¿Y en qué términos lo hacen? ¿Puede Tsarukyan atacar a Oliveira aprovechando esos espacios que el brasilero le da cuando están de pie o no? Y creo que acá, ya para ir cerrando, vemos los números y la historia se cuenta sola. O sea, por un lado, lo primero que llama la atención es la diferencia en cuanto a altura y alcance. Oliveira es bastante más alto, me parece que son como 10 centímetros de diferencia, y tiene 2 pulgadas más de alcance, lo que le permite, o le permitiría en teoría a Oliveira manejar la distancia. Pero hay que ver cómo se desarrolla la parte del striking. Pero lo más importante es los golpes significativos. Ahí vemos el diferencial de Tsarukyan, 3.85 recibidos versus 1.91, hablando por minuto, y Oliveira 3.54 contra 3.19. Como les dije, embajador del chute box, da y está dispuesto a recibir para dar, pero eso también lo pone en bastante riesgo. ¿Y cuál es mi predicción? Si ustedes van a apostar, apuéstenle a Arman Tsarukyan. Es lo lógico y es lo más seguro. Pero como les dije, Oliveira es mi peleador favorito y yo me voy a ir con él. Y mi predicción oficial del video va a ser que Charles Oliveira finaliza a Arman Tsarukyan vía TKO en el segundo round y cimenta por última vez una nueva pelea contra Islam Makhachev. Eso es todo por hoy. Recuerden, si han llegado hasta acá, suscribirse al canal y compartir el contenido, y nos vemos la próxima. Chao, chao.